El tema que vamos a ver hoy se llama el padre de la mentira. El padre de la mentira. Gracias. Es que ahí tenemos problema de Wi-Fi. Entonces Alexa se demora un poquito en dar el clic en las diapositivas. Para los que no lo saben, desde la cabina nos ayudan a avanzar las diapositivas. En Proverbios 6, 16 al 18, hablamos de este pasaje hace 8 días que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nos centramos en la lengua mentirosa. Y hemos hablado de cómo estas son 7 cosas que dice la Escritura que el Señor aborrece. Esa palabra para aborrecer, las odia, las detesta, las rechaza y que abomina su alma. Una palabra muy fuerte, que es le repugna, le asquea su alma. Y entre estas cosas está ¿qué? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Y hace una semana estuvimos hablando de lo que era la cultura latina, de lo que es ese entorno cultural de mentira y engaño en el que nosotros crecemos. Pero como cuando llegamos a Cristo nos hacemos ciudadanos de los cielos, debemos vivir un proceso de transformación para dejar lo que no vaya de acuerdo a lo que Dios dice de la cultura y alinearnos con la cultura del reino de Dios. Vamos a hablar de el primer pecador un poco. ¿Quién fue el primer pecador? Un mentiroso. ¿Quién fue el primer pecador? Entonces, algunos piensan en el hombre, ¿sí? El primer pecador fue el hombre. Pero el hombre y la mujer fueron tentados, engañados por alguien que pecó antes que ellos. En Juan 8:44 dice Jesús: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Y padre de qué? De la mentira, ¿cierto? De la mentira, del engaño y demás. En Génesis 3:5, cuando el primer pecador, ¿sí? Que fue este ángel caído, este ser celestial, habla con la mujer en el huerto, parte de lo que le dice es esto. Dice, para que ella tome el árbol que Dios les había dicho que no tomaran de él, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y parte de lo que le dice en Génesis 3:5 es: Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces le dice el padre de la mentira a la mujer que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios. ¿Qué es lo triste de la historia del huerto, de la historia del hombre y la mujer tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo lo que Dios les había indicado? Que Satanás no les ofrece nada nuevo. Es más, Satanás les ofrece aquello que ya tenían, pero que de pronto no se lo habían creído, no habían visto todo lo que Dios había hecho, porque en Génesis 1, 26 al 27, para los que están anotando, Génesis 1, 26 al 27, lo voy a leer, no está en la diapositiva, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿qué tenía ya el hombre, la mujer? La imagen de Dios. O sea que eran como quién. ¿Y qué les está ofreciendo aquí Satanás? Ser como Dios. A los que ya eran como Dios. Incluso en el versículo 27 lo dice, Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer, los creó. ¿A imagen de qué? De Dios. A imagen de Dios. O sea que el padre de la mentira, por lo general ofrece algo que ya tenemos. Y por medio de mentiras y engaños es como destruye vidas, destruye familias, destruye congregaciones.
destruye comunidades, ciudades y naciones, ofreciendo algo que a veces ya lo tenemos. De pronto algo en lo que toca trabajar o mejorar, entra a una relación y ¿qué le ofrece a alguno de los dos? No, ven, pero aquí, aventura, ¿sí? Vamos, pasión. Y resulta que es lo que ya tiene en la relación. De pronto se ha dormido, se ha apagado, toca restaurar, toca avivar la llama del amor en una pareja, pero entra un tercero y se le ofrece aquello que ya tenía. Luego es mucho dolor, muchas lágrimas, se pierde lo que ya tenía, la familia que tenía, y ahí sí se llora por la familia que se tenía, y entra el proverbio popular, ¿sí? El proverbio latino, nadie sabe lo que tiene. Satanás no es muy creativo. Por eso es que el Señor nos dejó su palabra. Y por eso es que nosotros al leer la palabra es tan viva que uno dice, Dios mío, está describiendo la cultura actual, estás describiendo los problemas actuales, estás describiéndonos, sí, en la actualidad. Porque las maquinaciones satánicas, el pecado que habita en el hombre, no ha cambiado. ¿Sí? Siguen siendo las mismas con un nuevo empaque. Los mismos diseños satánicos, el mismo engaño. Entonces, tenemos a un ser que está buscando engañar, ¿sí?, a la humanidad y la hace ofreciéndole aquello que ya tiene para que lo pierda. La hace ofreciéndole algo de segunda cuando puede tenerlo de primera de parte de Dios. Mucho mejor. En Génesis 4:9 vemos el resultado de esto después de que el hombre y la mujer son expulsados del huerto. El primer hijo del hombre y la mujer en la historia de Génesis, Caín, o sea, era el primero. Entonces uno diría, no, pues el más puro, no se había denigrado tanto el tema del pecado y demás. Pero ¿qué hace Caín? Se enoja con su hermano, no elabora ese enojo en la mano de Dios, se enoja tanto que el enojo lo lleva a hacer todo un plan para asesinar a su hermano. No lo mata en un momento de ira, hace todo un plan, porque invita a su hermano, vamos allá. ¿Sí? O sea, ya lo tenía premeditado, se lo lleva lejos, lo lleva a un lugar. O sea, hay toda una premeditación. No fue de que hay un arranque de ira y no sabía lo que hice. Hay una premeditación, engaña a su hermano, lo asesina y luego Dios confronta a Caín. Y parte de lo que le dice es, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué responde él? No sé. ¿Soy yo, acaso, guardián de mi hermano? ¿Qué estaba haciendo Caín? Mintiendo, engañando, buscando mentir y engañar a su creador. Entonces vemos cómo desde el principio el tema de la mentira, del engaño, hace parte del paquete del pecado. Por eso nos fluye de tan fácilmente. Por eso nos fluye de una manera cotidiana. Y fuera de eso se junta con una cultura que empieza a avalar eso, que empieza a promover el engaño, la mentira, que empieza a promover malas prácticas y se hace un caldo de cultivo donde toda la cultura nos impulsa a lo que ya está dentro de nosotros y nos acomodamos a, bueno, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y ese todo el mundo que no es nadie, sí, todo el mundo lo hace, es que todo el mundo miente, es que todo el mundo engaña. Y vemos cómo desde pequeños incluso hay algo en nosotros, que lo hablábamos la vez anterior, no lo vamos a repetir, de cómo los nervios o el temor o el no perdernos de una recompensa nos lleva a mentir. Cómo incluso en la inocencia los niños mienten sin saber ni siquiera que están mintiendo, pero sabiendo que están ocultando los hechos, aun cuando tú los veas con el implemento en la mano, ¿sí? Rayada la pared, el crayón en la mano, al lado de la pared, y les dices, ¿rayaste la pared? No. Instintivamente, ese instinto del pecado a esconder. Y desde ahí comenzamos. Y vemos aquí en el tema del primer hijo del hombre y la mujer, que cae en engaño, mentira, asesinato, orgullo, todos los pecados que quedamos. Eso nos muestra que hay una simiente de pecado en la humanidad cuyo único remedio es Jesucristo.
pero nos muestra que hay algo que viene en el paquete innato. Por eso este cuerpo está condenado a morir, por eso vamos a recibir un cuerpo nuevo, vamos a resucitar si morimos antes del regreso de Cristo. Vamos a resucitar en su regreso con un cuerpo nuevo, porque este cuerpo está ya condenado por causa del pecado, que dice Romanos 6, que habita en los miembros de nuestro cuerpo. ¿Mm? Habita en los miembros de nuestro cuerpo. Por más que yo quisiera decir, no, el diseño de Dios es un cuerpo celestial que nunca sufre enfermedad. Tienes razón. Por eso vamos a resucitar. Pero desde Adán hasta los apóstoles, hasta hoy en día, todo hijo de Dios muere en algún momento. Y toda persona que no es hijo de Dios muere en algún momento. Por mucho que yo predique de una super fe y no sé qué, todos vamos o van a morir en algún momento. ¿Por qué? Porque hay un nuevo cuerpo y porque este cuerpo, por causa del pecado, está en proceso de decaimiento, de muerte, y por eso la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora, Cristo nos fortalece. Cristo, ¿cierto? Dice que aún aviva nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Y nos podemos sobreponer, ¿cierto? A ataques de enfermedad, de dolor, de angustia, y podemos sobreponernos a ellos. Hemos visto sus milagros en el área de la salud, creemos y oramos por ellos, pero sabemos que aún, ¿cierto? Aún si este cuerpo llega al final de su ciclo por culpa del pecado, tengo una esperanza de un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial como el de Jesucristo, que Jesucristo también con el cuerpo primero de Adán murió en la cruz, pero resucitó con un cuerpo celestial. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces la simiente del pecado está ahí que nos lleva a la mentira y demás. ¿Por qué mencionaba esto de que aún la Biblia lo coloca en la primera pareja, el primer hijo de la primera pareja? Porque a veces nuestro concepto del pecado es un concepto cultural, más no un concepto bíblico. Como no, lo que pasa es que la sociedad lo corrompe a uno. La Biblia habla, no, la corrupción está en el corazón del hombre. Y cuando hay una sociedad corrupta, se conecta aún más con lo que ya está en el corazón del hombre. No, es que es un tema de crianza. La crianza influye, pero ya hay un tema de una predisposición nuestra hacia la maldad, hacia lo malo. Por eso requerimos padres que nos formen en el Señor, que nos instruyan, que nos disciplinen, y nuestro Padre espiritual que nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo, esa fuente de poder, de amor, de dominio propio, nos da nueva vida para contrarrestar esos efectos del pecado, para alinear nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, conforme a su voluntad, y para que, como lo decía la Mira, ¿no? Para que veamos que Él es confiable en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tribulación, y podamos avanzar en crecer en Él, en modelar la cultura del reino, en modelar y degustar aquí ahora lo que va a ser el reino de Dios establecido por completo en la tierra. Pero ahora yo tengo una responsabilidad de ser y hacer discípulos de Cristo, de establecer su reino en lo que dependa de mí. Yo no puedo controlar al prójimo. No puedo controlar al prójimo, pero que en lo que dependa de mí, puedo modelar y puedo establecer el reino de Dios. Y si puedo orar por mi prójimo, puedo amar a mi prójimo, puedo perdonar a mi prójimo, aunque yo tenga la razón. Apocalipsis 12:9 continúa hablando, hablamos del padre de mentira, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero es que Alexa está allá. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace el diablo y Satanás? Engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Por eso es que incluso en Primera de Juan el apóstol escribe y dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y a veces la mejor manera de disfrazar el engaño pues es haciéndolo ver como una verdad, como un tema de tolerancia, como un tema de estamos progresando, pero lo que vemos es un retroceso en la humanidad, ¿no?
en vez de estar avanzando, aun si nos quedáramos con el lenguaje que maneja el mundo, con un tema evolutivo, en vez de estar avanzando y progresando, la humanidad está amparando, promoviendo el volver a los más bajos instintos, a dar rienda suelta a los más bajos instintos en el área de la sexualidad y demás, ¿m? Promoviendo el desorden, promoviendo el engaño y la mentira, a tal punto del tema del engaño y la mentira, ¿m? Que el mundo busca que tú, al amoldarte a él, ¿m? Le digas a las cosas que son obvias y visibles lo que no es. Que llames a una mujer hombre o a un hombre mujer, cuando biológicamente no lo es, físicamente es notorio que no lo es, y el mundo viene a pervertir, engañar. ¿Por qué? Porque el que está detrás de todo es el diablo y Satanás. ¿Mm? Hay gente que dice, no, pero eso es de otras épocas, creer en el diablo, en Satanás, en los espíritus. ¿Hemos avanzado tanto? ¿En serio has visto el mundo como está? ¿Has visto lo que se promueve? El tema de corrupción, el tema en la sexualidad, el tema en las finanzas, el tema de las estructuras de control que se están levantando a nivel del mundo. Ayer arrestaron en Francia al dueño de Telegram, porque es una aplicación la cual está encriptada para que uno se pueda comunicar con una comunicación encriptada y ni siquiera los gobiernos pueden acceder a ella. Y como el gobierno quería que le dieran acceso para espiar a sus propios ciudadanos y ellos se negaron, eso es un proceso que viene hace mucho tiempo, aprovecharon que él estaba allá, tiene nacionalidad, doble nacionalidad francesa y rusa, ese no es el tema hoy, ¿no? El caso es que el mundo, a punta de engaños, a punta de control, estructuras de control que están a nuestro alrededor, de las cuales nos debemos cuidar. Por eso es que nos toca cuidarnos incluso como iglesia, porque las facilidades con que contamos hoy en día son un privilegio. El hecho de que en nuestra nación ahorita podamos reunirnos de esta manera, hablar de Cristo de esta manera sin que seamos perseguidos de una manera abierta por el gobierno, es un privilegio que no tuvieron los primeros cristianos. ¿Mm? Y la persecución no era únicamente una multa, ¿sí? Y demás, era no solamente el calabozo, sino la muerte, el martirio. Entonces tenemos un privilegio. Pero lo que hemos hablado es que entre más nosotros le demos a estas estructuras que a la final están controladas por Satanás, poder sobre nuestras vidas, más estamos de pronto abriendo puertas para que las futuras generaciones les quede más duro. Porque sí, envían el SMAT y demás, ¿cierto? A levantar protestas, porque están tirando piedra o lo que sea. Pero si yo apoyo estructuras de pronto que actúan con un uso excesivo de la fuerza, ¿qué vamos a hacer si en unos años envían el SMAT para que los cristianos no se congreguen? Quisiéramos que actuaran de esa manera en contra de nosotros o de nuestros hijos o de nuestros nietos, porque se le ha dado tanto control y se ha militarizado tanto las autoridades que pueden pisotear a quien sea. Entonces tenemos que cuidarnos porque a veces nosotros mismos como ciudadanos somos los que abrimos esas puertas. Entonces sí, en Europa es todo un tema, ¿no? Como están ahorita. Pero todo eso es por la influencia de Satanás en el mundo. Busca controlar. Recuerden, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Siempre ha querido esclavizar al hombre. Entonces, donde haya una estructura de control que quiere esclavizar una nación, que quiere controlar las comunicaciones, que quiere que tú no puedas ni siquiera enviar un chiste, porque si envías un chiste te pueden mandar una noche a la cárcel, como está pasando en Inglaterra. No puedes ni siquiera compartir un contenido en redes sociales, cosas que nosotros todavía no alcanzamos a ver acá tan marcadas, pero que es la ola que podemos ver en otras naciones, que se está moviendo y puede llegar acá. ¿Por qué? El autoritarismo que se está moviendo a nivel mundial. ¿No tenemos un régimen autoritario vecino? Todo eso a la final, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el espíritu que está obrando detrás? Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y al ver la cultura de este mundo, al ver este mundo, vemos los avances de la ciencia, vemos cosas muy bonitas, pero en la esencia del ser humano vemos cosas cada vez más denigrantes para el propio ser humano.
¿m? Que nos está volviendo, está retrocediendo al ser humano a un hombre totalmente animal, entregado a sus deseos y placeres. En Romanos 12:2, por eso nos dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y hablábamos de cómo no se adapten a este mundo, no se amolden, ¿cierto? Sino que sean transformados, y cómo la transformación que Dios hace es de adentro hacia afuera. Por eso colocábamos ahí la imagen de un molde, y ahí el molde tiene la forma de Latinoamérica, bueno, de parte de, ¿cierto? Mostrando cómo hay un molde cultural que moldea nuestras vidas. Y el Señor dice, no se adapten, no se conformen, no se amolden a este mundo, a este sistema, al sistema de este mundo, pero sean transformados de adentro hacia afuera. ¿Sean transformados de qué? De adentro hacia afuera. Hablábamos de una máxima latina, ¿cierto? De que no sea sapo. Crecemos en una cultura corrupta que aplauda al mentiroso y avergüenza al honesto. La otra vez estaba viendo con mi esposa ahí en YouTube un capítulo de uno de los MasterChef, y estaba un hombre diciéndole a los jueces que el otro había hecho trampa, porque ya había llegado la hora en que ya no podían tocar la comida y el otro la había tocado y demás. Y en la entrevista que hacen posterior a eso, este hombre dice, no, ahí me di cuenta que el que me echó al agua es una persona desleal y no es un buen amigo. Sí, o sea, ¿cuál es nuestra cultura? El que hace lo malo no es el malo. El que pone en evidencia que él hizo lo malo es el mal amigo y el desleal. Algo totalmente torcido y satánico. ¿De dónde viene eso? Del padre de la mentira. Estamos en una cultura donde el mejor amigo es el que me guarda la espalda. Mi mejor amigo es el que le dice a mi esposa que estoy en él cuando yo estoy por allá en un motel. Esa es la cultura colombiana que debe ser señalada, evidenciada y aborrecida, porque Dios dice, la lengua mentirosa, o sea, la lengua engañadora, estafadora, la mentira, la estafa, el engaño, lo detesta, lo repugna, le dan ganas de vomitar a Dios, porque esa es la expresión que da a entender en Proverbios. Y toda nuestra cultura gira en torno a el engañador es el vivo, el astuto. ¿Quién es el bobo? El que se dejó pillar. No el que hizo lo malo, el que se dejó pillar. Entonces, vivimos en una cultura y crecemos en ella y nos reímos y nos hace reírnos de la víctima y ponernos del lado del victimario. Del victimario. Hace mucho tiempo, bueno, hace un tiempo, dicho, no voy a contar el detalle de cuándo fue el tiempo. Una persona, ni siquiera es de la congregación la persona, eso sí es cierto, no les estoy engañando. Por circunstancias y demás hablamos. Y hablamos de un proceso en que él está de infidelidad. Y parte del proceso fue que vio un show donde ya tenía compradas las boletas desde hace mucho tiempo. Y en ese show era un show de comedia. Y todo el show de comedia fue riéndose, ¿sí?, de la persona y de cómo no se daba cuenta y cómo le decían que tenían el amigo en la oficina. Y todo era la mofa al que, como dicen coloquialmente en la cultura, al que le estaban colocando los cachos. Y ese hombre estaba quebrantado y todo. Y claro, dice, si hubiera ido hace unos meses me hubiera atacado de la risa, porque sí, es la cultura, ¿no? Tan bobo, todo, ay, no, porque lo muestran a manera de chance. Pero cuando ya te toca a ti, en tu corazón, en tu relación, ya no es motivo de risas. Y te das cuenta, oiga, espérese, ¿cómo así que nos reímos de aquello que está mal? Lo que hablamos de las canciones más populares, son aquellas que promueven promiscuidad sexual.
son aquellas que hablan de que estuvo con una y estuvo con la otra, pero ahora vuelve a la que sí le gustó más y demás. Sí, o sea, una desorden que tú quisieras que te trataran así. ¿Mm? Como una vez le suelo decirle esto a los jóvenes, ¿a ti te gustaría que tu novia tuviera un amigo como tú? Porque hoy en día como la amistad es, me cojo el pelo, lo abrazo, lo consiento, pero solo somos amigos. Ok, si tú con tu novia, ¿te gustaría que ella tuviera un amigo como tú? Y te dijera, ay, pero solo es mi amigo, y la vieras recostada en las piernas del otro. Nuestra cultura, sí, una cultura totalmente torcida, bueno, en su gran mayoría, perdón por el absolutismo, en su gran mayoría, ¿cierto? Entregada al mal, a la corrupción y al engaño, que es lo que nos compete hoy, al engaño. Pero fuera de eso hay otra frase de ese molde de la cultura latina, que solo la mencionamos de corrido hace 8 días, que es la verdad duele. Está en la siguiente, la verdad duele. ¿Mm? Y se perpetúa el engaño, la mentira en la familia, en las parejas, porque no le puedo contar la verdad a mi esposa porque le voy a hacer daño. O sea, mientras yo adultere en secreto, no le hago daño a nadie. Sí, o sea, esa es la máxima de la cultura latina. Mientras yo haga cosas a escondidas de mis padres, pero ellos no se enteren, no les estoy haciendo daño. O sea, el daño solo viene por culpa de la verdad. O sea que eso me crea a mí una dinámica en mi cabeza. La verdad es mala. La verdad es dolorosa. Por pura lógica, ¿sí? O sea, ni siquiera un tema espiritual. Por puro tema de mi alma, de mi lógica, de mi psiquis, pues yo voy a procurar mentir, engañar. ¿Por qué? Porque no quiero hacerle daño a los que digo amar. Entonces soy tan noble, sí, soy tan noble que engaño a mi esposa y no le hago saber que nuestro pacto matrimonial se rompió. Porque soy tan noble que no le quiero hacer daño. Pero engaño a mi esposa. Pero engaño en mi empresa. Pero soy tan noble que no les quiero hacer daño contándoles la verdad. Soy tan noble que no quiero hacerles daño contándoles cómo están realmente las cosas. Soy tan noble que no quiero que mi mamá, sí, sufra y llore porque yo sé que esto la va a hacer sufrir y llorar. Entonces, pero soy tan noble que no se lo cuento porque no le quiero hacer daño. Cuando ya hay un daño y se está haciendo un daño. ¿Cuál es el tema con la mentira, el engaño? Entre más tiempo pase, mayor va a ser el dolor. ¿Cuál es la recriminación de toda persona? Sea mamá, sea un papá, sea un esposo, sea una esposa, sea un jefe, ¿sí? Una persona de confianza en el trabajo que le dice a otro, siempre es, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y ahí salen las razones que hablamos hace, ¿no? Temor, nervios, ¿cierto? Esa nobleza de no quería hacerte daño. Mucho más daño. A mayor tiempo se va ahondando en el problema. Y se usa un engaño para tapar otro engaño y otro engaño y otro engaño. Y es una vida que se vive sin la verdadera paz que trae el Señor. Porque tengo que estarme acordando de cuál fue la última mentira para que sea coherente. Ah, pero ¿dónde estabas? ¿Era con tu mamá? Ah, sí. No, pero con los amigos. Ah. Y es una cultura que nos compete en todas las áreas. A nivel laboral se da. Recuerdo un día en el trabajo, hace como 15 años, en la empresa donde estaba, teníamos una persona que era el vendedor, uno de los vendedores, y siempre se iba los viernes temprano. Entonces el jefe ya estaba como un poquito con don de sospecha sí, acerca de él y le preguntó el viernes para dónde va. No, voy a visitar tal cliente, no sé qué. Entonces, ok, y se fue. Entonces llegó el lunes y el jefe le preguntó, ¿cómo le fue donde tal cliente? Ah, muy bien, jefe, muy bien. Y, porque yo llamé allá y me dijeron que usted no fue. Ah, no, es que se canceló la cita, no sé qué, pero a mí me fue muy bien. O sea, se mantuvo en su, ¿sí? O sea, a mí me fue muy bien, ¿sí? No fui donde el cliente, pero a mí me fue muy bien. Pero es algo que se mueve a nivel laboral, ¿cierto? En los proyectos, en los trabajos.
estamos en una cultura que promueve tanto la mentira que nos cuesta creernos entre nosotros, y lo digo en el entorno incluso laboral. Pero venga, dígame la verdad, pero venga, ¿para cuándo va a estar esto? No, pero en serio, o sea, hay un tema de desconfianza que trae una cultura de mentira y de engaño, como la que estamos. No, no hay confianza, ¿sí? Las instituciones que nos deberían proteger, ¿cierto? No hay confianza. ¿Por qué? Por la mentira y el engaño. Entonces, la verdad duele, dice la máxima. La verdad duele. Pero en Juan 8:32 dice, conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Los hará libres. Hace más de 25 años, cuando nos vinimos, o me vine yo, mi mamá ya estaba acá, a vivir a Bogotá, vine a la universidad y demás. eh, yo entré a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas, porque yo desde los 12 años he programado. Incluso cuando entré a la universidad tenía mis páginas web, tenía mis desarrollos, ya tenía desarrollos adelantados y demás. Cuando entré a la universidad, por el cambio de ciudad, el cambio de total de ambiente, pero también el ver que la universidad no era lo que yo esperaba, porque incluso ya estando ahí, me di cuenta de que cosas de programación que me iban a enseñar en el octavo, noveno semestre, yo ya las estaba ejerciendo. En los primeros semestres me pusieron a hacer temas demasiado básicos. Para mí fue un choque muy duro, ¿sí? Y todo eso contribuyó a mi depresión. Yo ahí no conocía de Cristo. Entré en un cuadro de depresión y dejé de ir a la universidad. Pero nunca se lo dije a mi mamá. ¿Por qué? Porque no le quería hacer daño. Entonces entré en una, o sea, yo les conté todo esto y sí, el Señor me lleva a señalar estas cosas porque las vi en mi vida, cuánto daño hicieron aún más. Claro, por el tema del costo de la universidad y lo otro, entonces empecé a dejar de ir. Mi promedio, pues obviamente, ¿para dónde va? Para el piso. Si ni siquiera asistes, pues peor. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Automáticamente a ti, pases o no pases el semestre, te da, en esa época por lo menos, te dan el recibo de pago. Sí, es muy interesante, ¿no? Ya vemos que les importa. Pases o no pases el semestre, te adelantan el recibo de pago y luego sí se ve si pasaste o no pasaste el semestre, ¿no? Entonces, yo tenía el recibo de pago del siguiente semestre, pero no tenía la matrícula realmente. Mi mamá en esa época viajaba muchísimo. Entonces, ella mantenía consultora y en ese tema de consultoría le tocaba ir a Barranquilla, Medellín, a Cali, sí, siempre mantenía por fuera en esas épocas. Entonces, ella, ¿qué hacía? Me transfería a mí el dinero para que yo pagara la matrícula. Entonces, tenía un recibo de pago y tenía el tema del banco. Y fui a pagar la matrícula. Y me recibieron el pago y todo. Y bueno, lo dejamos ahí y demás. Entonces, ¿qué hacía yo todos los días el siguiente semestre? Salir de mi casa en el carro, irme a un café internet, irme por ahí, hacerme un horario falso, calcular las horas en que se supone que debería regresar a la casa. En mi depresión y soledad, ¿sí? Ese fue, les estoy contando mi historia, creo que casi pocos la conocen de esta manera, antes de Cristo. ¿Y cuál era el tema? No le quería hacer daño a mi mamá, no quería decepcionar a mis abuelos, no quería decepcionar a mi familia, no quería decepcionarlos con que sí, había dejado la universidad, no quería la universidad, sí, no quería ni siquiera vivir. Todo un tema de que no le veía sentido a la vida, no le veía propósito ni dirección. O sea, estudiar para trabajar, para un día pensionarme, para un día morirme. Y esa fue la cosmovisión que yo tenía, sí, en esa época alcancé a cortarme en secreto, con el engaño de que frases engañadoras. ¿Por qué lo cuento? Porque algunos de pronto están pasando por eso y quiero decirles que en Cristo encontré libertad. Conocerán la verdad, que es Cristo, y la verdad los hará libre. ¿Cuál era el engaño? Es preferible el dolor físico que el emocional. Es preferible que me duela mi cuerpo y no que me siga doliendo el alma. Y en base a eso, muchos van por la droga, el alcohol, el hacerse daño a sí mismos. Sí, o sea, son mentiras y frases que abren puertas. El caso es que cuando llegó el siguiente semestre, ya no tenía ni recibo ni nada, pero mi mamá otra vez estaba en medio de los viajes y demás. Entonces me volví y me pasó la plata.
¿Qué hice? Desde los 12 años he programado y demás, entonces he estado con sistemas y todo. Pues me creé mi propio recibo con su sello del banco. ¿Mm? Para mostrárselo a ella, porque el tema era ella. ¿Sí? Ah, sí, ahí está el recibo y eso. Y otra vez extendí un semestre más. Lo que igual uno en el corazón sabe que es inevitable, que es que la verdad un día va a salir a la luz. Porque así tú estés sin Cristo, en el fondo tú sabes que la verdad es más fuerte. O sea, tú en el fondo sabes que yo puedo engañar a mi mamá, puedo hacerle creer lo que sea a mi cónyuge, pero en algún momento eso va a salir a la luz. ¿Cuál es el tema? Que creemos, sí, que si sale ya va a ser doloroso y no nos damos cuenta de que a mayor el tiempo, mayor la presión, mayor la maraña de mentiras, de engaño, mayor el dolor. Por eso es que entre más pronto caíste, engañaste, mentiste, le hiciste creer algo al otro, lo estás engañando, busca pronto salir de ahí, porque va a ser peor esa bomba. Le estás añadiendo kilotones, ¿sí? A una bomba nuclear. Le estás añadiendo mayor poder de destrucción para tu vida, para tu familia, para los que te rodean. A mayor tiempo se ocultan las cosas y demás. El caso es que cuando ya llegó el tercer semestre, mi mamá estaba acá, entonces ya no me iba a pasar la plata. Sí, ya no me pasó la plata y eso, ya quería el recibo para ella ir a pagarlo. Y yo, no, pues si quieres darlo, bueno, intentando ahí como que me diera ella, no, pues, ¿para qué? Sí, además que me cobran ahí por la transferencia, entonces, ¿qué le voy a pasar para eso si yo estoy acá en la ciudad? Y ahí, sí, empecé a conducir supuestamente por el recibo, que porque iba a ir para el tema del recibo y demás. Y el caso es que me le perdí a mi mamá. Terminé en Cali, sí, conduciendo solo, por la gracia del Señor y demás. Llegué bien, sí, donde mis abuelos y todo, salió todo a la luz. Pero fue mucho más doloroso todo el tema. Y lo que mi mamá siempre me decía era, ¿por qué no confiaste en mí? O sea, ¿por qué desde el primer semestre, segundo semestre, que te diste cuenta de que, sí, no era, sí, esa la carrera, porque no era realmente lo que tú anhelabas, que era el tema de programar, de desarrollar, y que no iba ese pensum con lo que tú querías? ¿Por qué no me lo dijiste? Y ese fue el reclamo de ella. Y fue mucho dolor, sí, fueron muchas lágrimas, fue mucho pedir perdón y demás. Y esa fue la antesala, justo eso pasó los meses antes de que yo llegara acá. Eso pasó en diciembre del 2003 y yo aquí llegué en marzo del 2004. ¿Sí? Gracias a Dios por la vida de mi cuñada Alexandra, ya Jesús estaba ahí atrás ahorita, la vida de mi suegro, ¿sí? Nadie sabe para quién trabaja, él fue el que me compartió acá de Cristo. Muy bonito, todo quedó en familia, ¿sí? Y aquí estoy yo ahora hablándoles de estas cosas y diciéndoles que he experimentado de la mano el tema de la mentira y el engaño, siendo el mentiroso y el engañador, pero viendo cuánto duele, pero también sabiendo las excusas que hay en el corazón. Que sí, que hay excusas de no quiero hacer daño, que hay excusas sinceras, pero como decimos acá, sinceramente equivocadas. Que yo sea sincero en mi intención no quiere decir que esté haciendo lo correcto. ¿Mm? Las peores cosas en este mundo se han hecho con las mejores intenciones. Las figuras de autoridad, las tiranías que se están levantando a nivel de controlar las redes sociales, controlar el Telegram, controlar los mensajes. La intención de fondo, impedir el tráfico, impedir la explotación de menores. O sea, intenciones buenas. Pero la manera en que se hacen son tan controladoras que en el momento en que alguien tome el control de eso, al centralizar el control, ¿qué va a pasar? Si alguien con malas intenciones llega a un lugar donde todo se ejerce de arriba hacia abajo el control, pues fácilmente va a poder ¿qué? Instaurar lo malo, perseguir a los buenos, alabar a los malos. En fin, el caso es que encontré en Cristo la verdad. Y resulta que aquí dice, conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres. Siguiente, por favor. Entonces, la verdad no duele. Dile que está a tu lado. La verdad no duele. El pecado es el que duele. El engaño es el que esclaviza. La verdad libera. Y es necesario que como hijos de Dios le prediquemos eso a nuestra alma, que ha crecido en esta cultura corrupta, y a
los que nos rodean y a nuestras generaciones si las tenemos. La verdad no duele. La verdad no duele. La verdad libera. El pecado es lo que duele. Es que ¿cómo le voy a hacer daño a mi mamá contándole esto? No, ya le hiciste daño. A nivel espiritual se rompió algo. A nivel de pacto en una relación, cuando el pacto es fidelidad y uno de los dos lo rompe, ¿qué se rompió? El pacto, lo sepa o no el otro. Y es el rompimiento, es el pecado el que duele, no la verdad. La verdad libera, restaura, sana, permite que se pueda realmente trabajar en la relación para que si los dos lo determinan, restaurar, sanar. Pero es que no quiero perder a mi familia. En el momento en que se rompió, ya empezó un proceso, ya perdiste, rompiste. O sea, muchas mentiras que nuestra cultura dice, siendo una cultura no cristiana, aun cuando era herencia católica. Es parte de la cultura que nos rodea que debemos señalar. La verdad no duele, la verdad libera. El que duele es el pecado. La otra vez hablaba con uno de mis hijos y hablábamos acerca del tema del pecado. Y me decía, ¿pero por qué a Dios no le gusta el pecado? No, le decía, ¿por qué no tal cosa? Y me respondía, porque a Dios no le gusta. Y yo, no, mi amor, no pienses únicamente de esa manera, por favor. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso tal cosa es mala porque a Dios no le gusta, estoy pensando que Él es arbitrario en lo que hace. Sí, o sea, ¿por qué no puedo tener relaciones antes del matrimonio? Porque Dios es un amargado y no le gusta que uno experimente. No, porque Dios nos ama tanto que una relación, la relación sexual, dentro de un ámbito de amor y de pacto para toda la vida, es mucho más excitante, placentera, hermosa, preciosa, sin afanes, ¿sí? Sin que ya se acabó el tiempo en el motel y yo no sé qué y me lo van a pillar. Es mucho más preciosa y hermosa con una pareja para formar un hogar hasta el final. Esto es mucho más hermoso. Y como Dios quiere lo mejor para nosotros, conoce nuestro diseño, sabe lo que va a ser mejor para tu vida. El pecado es todo aquello que no te deja llegar a ese blanco. Por eso otra definición de pecado es errar en el blanco, desviarse del blanco. Hay una manera hermosa, preciosa, óptima de hacer las cosas en todas las áreas. Desde la sexual, la emocional, la financiera, la familiar, la congregacional. En todas las áreas hay una manera óptima de hacer las cosas que nos va a dar felicidad. Porque aunque en nuestra Biblia Reina Valera y versiones hablan del bienaventurado, a la final esa palabra significa el feliz, el bendecido. O sea, el Señor quiere nuestra felicidad. Y Él como conoce, Él sabe que el pecado no nos va a llevar a ser felices. Nos va a esclavizar, nos va a doler. Y aún más, va a esclavizar, le va a hacer daño al otro. Entonces, le decía a mi hija, el pecado es todo aquello que te hace daño a ti o al prójimo. Y tú no quieres que te hagan daño. Por eso no le hagas daño al otro. Por eso en Mateo 7, les debo el versículo porque se me... Mateo 7 dice, por eso, todo cuanto quieran ustedes que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Por qué es tan horrible el tema de la mentira y el engaño? Porque Dios lo aborrece. ¿Por qué Dios lo aborrece? Porque le hace daño a nuestra vida, a mi alma. Cuando yo entro en engañar a mi prójimo, intencionalmente engañar, estafar, ocultar, de una vez, eso se llama tinieblas. Entonces, de una vez me estoy entrando en un tema de tinieblas y oscuridad. Y no solamente eso, estoy destruyendo a mi prójimo porque estoy quebrantando la confianza que me ha dado.
Ay, pero mientras no lo sepa, ya está ocurriendo. El engaño, la destrucción, las tinieblas que estoy trayendo sobre mi vida, sobre mi familia. Las maldiciones que puedo estar y que estoy abriendo para con mi vida y para con mi casa, por todo un tema de oscuridad y tinieblas. Cuando la verdad libera, cuando a mí no me gustaría que me engañen. ¿Alguna vez alguno aquí lo han engañado, estafado, una llamada, le han prometido algo? ¿Cuántos de nosotros, si lo hemos escuchado en las escuelas o en otros espacios de discipulado, cierto? Mi papá siempre me prometía que me iba a ir a ver a jugar fútbol y nunca fue. Pero siempre lo prometía. Y crecemos en esa dinámica y sabemos cuánto duele el engaño. ¿Cuánto duele cuando te cobran un producto y te enteras que en la tienda de la esquina estaba a la mitad de precio y te estafaron en la otra? Te sientes engañado, te sientes mal. La verdad no es la que duele. Otra frase famosa, ¿no? La ignorancia es dicha. Que mientras yo esté ignorando el asunto, todo está bien. Cuando te prestan un servicio y luego te das cuenta de que era innecesario. Cuando una persona viene a hacerte un arreglo en la casa y te dice que te va a cambiar tal cosa y luego llega otro que te dice, no, eso no había necesidad de cambiarlo. El problema estaba en otro lado. Algunos se ríen. Escuché más risas por ese lado. Entonces creo que hay un patrón cultural, en nuestra nación. Cuando te dicen que la empresa está mal y no hay dinero para un aumento, pero luego es que a los demás sí les dieron el aumento y a ti no. Cuando estamos en tema de recesión y que a todos nos toca apretarnos el cinturón, pero está el político de turno, sí, con sus casas en Miami y demás, en la playa. Cuando un político promete y no cumple, cuando te prometen un negocio extraordinario y resulta siendo una estafa, ¿cómo nos sentimos? Y lo que insta el Señor es, no le hagas a otro lo que a ti te duele. Es otra manera de decirlo, ¿sí? Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. No le hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Quieres ser amado? Ama. ¿Quieres que haya honestidad de parte de los demás para contigo? Sé honesto. ¿O quieres ser engañado y estafado? Engaña y estafa. E imagínate, si comenzamos con el engaño, la estafa, la mentira con nuestros padres, con la mujer o el hombre con el que hicimos el pacto matrimonial, ¿qué estamos sembrando para nuestras vidas a futuro? Cuando te llaman haciéndose pasar por un familiar y era solo un engaño, ¿cierto? Las estafas modernas. ¿Y eso qué es? Eso está mal. Eso está mal. Pero la cultura aplaude estas cosas, señala a la víctima y se burla, ¿no? Y hace ver al victimario, al malo, al que hace la trampa, como el vivo, el astuto. O sea, en nuestra cultura, en esta locura a veces que vivimos, ¿lo pillaron? Se dejó pillar. Lo malo es dejarse pillar. Eso está mal. Eso está mal. Juan 8:38 dice, está hablando Jesús, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. ¿Qué dice Jesús? Yo hago lo que ¿qué? He visto con mi Padre. Y ustedes hacen lo que oyeron de su Padre. Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿cierto? Por favor, si está medio cabeceando, entonces hazle así. No. Todos hagamos así para no evidenciar. Muy bien. Dile, nuestras actitudes, palabras y acciones nos delatan. Yo puedo decir, no, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Pero mis palabras, mis actitudes y mis acciones muestran qué tan ciertas son esas canciones.
Y hay un padre de verdad y un padre del engaño y de la mentira. Si yo engaño a mis padres, si yo engaño a mis hijos, si yo engaño en mi empresa, si yo engaño en mi lugar de trabajo, con mi tiempo, con el irme cuando debería estar ahí y demás, con no hacer lo que debería hacer. Si yo engaño, ¿con qué padre me estoy identificando? ¿A quién me estoy pareciendo? ¿A quién me estoy pareciendo? Lo que yo les conté ahorita de toda mi dinámica antes de conocer a Cristo y demás. ¿A quién me estaba pareciendo? Al reino en el que estaba. Porque dice la Escritura, antes de conocer, éramos de las tinieblas, estábamos en el reino de las tinieblas. Pero al conocer de Cristo hay un cambio de reino, de las tinieblas a la luz. Las mentiras, el engaño son tinieblas. La luz es la verdad, la honestidad. El pecado, las mentiras esclavizan. La verdad libera. Y si nos podemos ir solo con eso, ¿sí? La verdad no duele, la verdad libera. Empezamos a hacer una transformación en nosotros y a nuestro alrededor. La verdad no duele, la verdad libera. La verdad trae libertad. ¿La verdad trae qué? Libertad. Libertad. Y la verdad es Cristo. Cristo. Y Él está en un proceso de transformación. Entonces estábamos en ese reino de tinieblas, pero hemos pasado al reino de su luz admirable. De su luz admirable. Y a veces, incluso ya muy coloquialmente, nosotros aún en medio de esos nervios de la cultura que nos rodea, de esas tinieblas, ¿no? Nos acostumbramos a hacer cosas que parecen de niños, incluso en la congregación. Entonces de pronto podemos estar en la alabanza y todo y de pronto no, estamos pensando en otra cosa, no nos hemos logrado meter con el Señor y todo. Pero pasa la pastora, ¿sí? Entonces cerramos los ojos o alzamos la mano. Sí, o sea, pasa, dile que está a tu lado, pasa, pasa, pasa. Yo lo hacía en su momento también. Sí, está uno tranquilo, todo metido en el Señor, pero como de pronto los demás esperan que si uno no está de cierta manera para mostrar que sí está metido con el Señor, entonces pues bueno, voy a hacer como los demás esperan, porque es lo que se espera. Porque si no me van a preguntar que qué te pasa, que si estás bien, y no estoy bien, pero pues que los demás piensen que estoy bien, entonces levanto las manos como lo que se espera de mí, porque pronto si me quedo sentado, si me pongo así con cabizbajo, lo que sea, van a decir, uy, algo le está pasando y no quiero que nadie me pregunte. Sí, entonces hay unas dinámicas donde aún con buenas intenciones nos acostumbramos a traer de alguna manera tinieblas que nos impiden de que Dios haga la obra también por medio de su cuerpo. Porque si tú estás pasando por algo, pero ninguno se entera, ¿cómo va a poder el hermano ayudarte? Decirte, oye, ven, oro por ti, o aún el tú ser sincero y decir, no quiero contarlo, estás en tu derecho. O sea, nadie te va a obligar, ¿sí? No te vamos a llevar allá arriba al cuarto y sí, decirte, díganos qué te está pasando, ¿por qué estás cabizbajo hoy? Eso no va a pasar. Hay que aprender a tener esa confianza porque eso es luz y honestidad entre nosotros, de que no siempre estamos bien, porque eso abre la puerta a la mentira al engaño, las tinieblas nos aísla cuando le hacemos creer a los que estamos alrededor, a los que estaban a nuestro alrededor, perdón, que todo está perfecto, pero no está tan perfecto. Entonces, ¿cómo voy a poder recibir del cuerpo de Cristo la ayuda, así sea solo el acompañamiento, el abrazo que necesito? En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos los conocerán. Y en Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que ustedes deben hacer. Bueno, ¿qué deben hacer? Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. Está en la siguiente, Zacarías 8:16. Estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad los unos a otros.
que va de la mano del pasaje de Efesios que vimos hace 8 días, que le decía a la iglesia, ¿sí? Háblense de la verdad con verdad los unos a los otros. Juzguen con verdad y con juicio en sus puertas. ¿Mm? Y en Apocalipsis 22, 14 al 15, nos dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces de la mentira, el engaño, se desprenden los demás pecados. Y es de lo que más destruye. La confianza es de las cosas más valiosas que tenemos. Y la confianza es de esas cosas tan valiosas que, como las cosas que son así súper valiosas, no se ve. Está acá, ¿sí? En nuestro interior. Pero sabemos que es valiosa, preciosa y nos duele cuando se destruye. Como si una parte de nuestra alma se quebrantara. Nos duele más cuando es una persona a la que amamos. Sí, puede llamar, sí, que se ganó yo no sé qué, que deme sus datos, ¿cierto? Nos pueden engañar o estafar un desconocido y nos sentimos mal. Pero lo que más quebranta es cuando alguien a quien amamos y en quien confiamos nos quebranta, nos engaña, nos miente y le decimos, ¿por qué no me dijiste antes? O sea, el reclamo ni siquiera es siempre, ¿por qué lo hiciste? Eso también hace parte de, pero es, ya venía de tiempo atrás, o sea, no acabo de pasar, venía de tiempo atrás, ¿por qué no me lo dijiste antes? Imagínate, nos hubiéramos ahorrado un año de proceso. Estaríamos en este momento en otra. Y entre más dilates el proceso, mayor va a ser el tema de restauración y de restitución. Entonces dice, afuera del reino, en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice que va a quedar todo el que ama y el que practica la mentira. O sea que el tema de mentir, estafar y engañar es un tema donde está el juego también el destino eterno de una persona. Más, yo doy gracias a Dios por Jesucristo, porque me permitió conocerlo en medio de esa dinámica que venía de engaño para limpiar mis vestiduras. Y eso es lo que Él nos ofrece. Que a pesar de cómo hayamos llegado a la iglesia y a pesar de cómo estemos hoy en día, ¿cierto? Así lo hayamos conocido hace tantos años o décadas, si en nuestra vida hay una dinámica de engaño, de mentira, estamos andando en tiniebla y no en luz, aún hay una oportunidad, si te dispones, ¿a qué? A lavar tus vestiduras en la sangre de Cristo. A reconocer que el pecado está mal, a no seguir excusando el pecado diciendo que es por amor al otro, que es por esto, que es por lo otro, sino diciendo esto está mal, Padre, y te pido porque quiero ser libre de estas cosas. Hay personas que la mentira se vuelve ya parte de su vida y ni siquiera la ven y te pueden querer mentir, engañar, porque ya hace parte de su dinámica de vida, pero Cristo viene a liberar, amén, a que podamos tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, a su reino. Entonces vamos a dejar a un lado nuestras notas por unos momentos, por favor. Vamos a orar. Si me acompaña un momento alguno de la alabanza o algunos, muy bien. Vamos a tener un tiempo de oración, los que se quieran colocar sobre sus pies o si se quieren quedar sentados. Padre, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias por el día en que conocimos de ti, Padre. Por el día en que te revelaste a nuestras vidas, Padre. Por el día en que
nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Padre, por la historia que cada uno de nosotros aquí tenemos contigo, Padre. Gracias por ese proceso de transformación que has venido haciendo en nuestras vidas, Padre, y que continúas haciendo. Padre, tú eres un Dios de luz, de verdad, de orden. Y te pedimos, Padre, que sea tu luz, Señor, tu verdad, tu orden el que se establezca en nuestras vidas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú trayendo la luz a cada uno de nosotros, Padre, y mostrándonos aquellas dinámicas, aquellas frases que decimos que perpetúan ese diseño de tinieblas, de mentira, de engaño en nuestras vidas o en nuestras familias o en nuestro lugar de trabajo, aún en la congregación, Padre, en todo entorno donde nos movemos. Padre, te pido que hagas evidente, por favor, Señor, para nuestra alma, Señor, aquello que está mal para aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Te pido que si hay dinámicas donde ya nos hemos acostumbrado a la mentira, al engaño, y ni siquiera la vemos, Señor, venga tu luz para mostrar, Señor. Muestra, Padre, por favor, revela aquellos momentos, aquellas palabras, actitudes, aquello que hacemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, aún en la congregación, que va en contra del Padre de verdad y que alimenta ese espíritu del padre de las mentiras, de Satanás, porque no queremos nada que ver con él, Señor. Tu escritura dice que Satanás engaña a las naciones, pero tu iglesia es parte de los escogidos que no son engañados. Pedimos que traiga luz, Padre, a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias, a nuestra congregación, a nuestras comunidades, ciudades, a nuestras naciones, Señor. Le declaramos a nuestra alma en el nombre de Jesús esta verdad. La verdad libera y Cristo es la verdad. La verdad libera y Cristo es la verdad. Créelo, alma mía, y exalta al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y la verdad libera. Y en el nombre de Jesús, en aquellos corazones donde veo como si fuese escrito en piedra, no escrito sino cincelado, ese tema de que en algún momento alguien te dijo no seas sapo, aún desde que era pequeño, y te marcó con que la verdad, la honestidad es motivo de burla, de señalamiento, y quedó tan marcado en esa alma, en ese corazón, que ha entrado en dinámicas de deshonestidad y de engaño por no ser el sapo, el desleal, por no ser el mal amigo. Pero en el nombre de Jesús caen esas estructuras y veo cómo se desmoronan en el nombre de Jesús. Toda estructura de pensamiento es llevada cautiva al conocimiento de Cristo y se establece su verdad de que la verdad libera, de que Cristo es la verdad. Esa mentira de que la verdad duele, de que la verdad es la que causa dolor, en el nombre de Jesús también la removemos de nuestra alma. Esa impronta que quedó ahí desde pequeños, que hemos repetido a través de las décadas y que ha producido tanto dolor, tantas familias con dolor, tantas vidas destruidas, tantas congregaciones deshechas, tantas comunidades, ciudades y naciones por causa de la corrupción, del engaño, de la mentira, del encubrir. Porque la verdad duele, porque no le quiero hacer daño.
Y en el nombre de Jesús removemos esa impronta. Las evidenciamos como tinieblas que no tienen lugar en un ser de luz, en un hijo de Dios. Y pedimos tu luz, Padre, y que se establezca la impronta de tu verdad, como tú lo dijiste en Jeremías, que nos das esa mente nueva, ese corazón nuevo, y que colocas tu ley en nuestra mente y que escribes con tu dedo en nuestro corazón. Y traemos luz sobre nuestros corazones para recordar lo que está ahí escrito, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le harás a tu prójimo lo que no quieres que hagan contigo. Y le harás a tu prójimo lo que tú quieres que sea hecho contigo. Y esa verdad absoluta, hermosa, espiritual, donde está contenido todo, toda la escritura, toda la ley, todos los profetas, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Declaramos que es la verdad de nuestro corazón. Recordamos, los que ya tenemos tiempo, que es la verdad de nuestro ser, que somos llamados a la luz, a la verdad, a la honestidad y no a las tinieblas. Alma mía, estás diseñada para la verdad, para la luz, para la honestidad. Y esa es la verdadera lealtad. Esa es la verdadera lealtad. El pecado es el que duele, la maldad es la que duele, el engaño es el que duele. La verdad libera. Y en el nombre de Jesús le declaramos a nuestro ser, le declaramos a los testigos celestiales que la verdad libera, y la verdad es Cristo, y que Cristo nos ha liberado y nos continuará liberando y liberará vidas, familias, congregaciones, aún comunidades, ciudades y naciones, porque la verdad es la que libera, su verdad transforma. Ahora sí vamos a colocarnos sobre nuestros pies para unirnos en esta alabanza, para cerrar, para declarar la verdad. Amén, Padre. Gracias, Padre, por cada vida, por cada familia, los que están aquí, los que están conectados. Continúes tú bendiciendo cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras ciudades, comunidades, naciones. Que sean llenas y seamos llenos de tu luz, de tu verdad, de tu honestidad, Padre. Y que así nos cueste lágrimas y la vida misma, nos atrevamos a caminar a la altura de nuestro llamado, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.